La mesera advierte al millonario que su novia lo engaña. Al día siguiente, recibe una tarjeta negra. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. Esa copa tiene una mancha, dijo Isabela sin mirarla. Valeria la tomó contra la luz. No había nada. El cristal era perfecto. La cambio ahora mismo, respondió con voz neutral. Y tráeme otro Kear Royal. Este tiene demasiado hielo. Rodrigo Altamira levantó la vista del menú y miró a Isabela un segundo. Solo un segundo. Luego volvió a bajarla. Valeria se llevó la copa y regresó a la barra. Esa era la tercera vez en la noche. La copa, el hielo, la servilleta doblada mal. Isabela Ferrer encontraba siempre algo. Y Rodrigo siempre miraba un segundo y callaba. Mesa 5, murmuró Carlos, el barman. Como cada viernes. Como cada viernes, repitió Valeria, sin más. Tomó la copa nueva, la pulió con el paño blanco y se giró hacia el salón. El restaurante Cima ocupaba el último piso de un hotel de lujo en Polanco. Desde ahí se veía toda la Ciudad de México iluminada, una galaxia de millones de puntos que se extendía hasta perderse. Para los clientes de las mesas junto al ventanal, esa vista era un derecho adquirido. Para Valeria, era el fondo de un escenario donde ella no existía. Tenía 24 años. Estudiaba restauración y peritaje de patrimonio cultural en la UNAM. Le faltaban 2 semestres para terminar. De noche trabajaba aquí porque las deudas del hospital de su padre no esperaban al mes siguiente, ni al siguiente, ni al que venía después. Ser invisible era la habilidad más útil que había desarrollado en ese trabajo. Rellenar copas sin que nadie te mirara, retirar platos sin interrumpir conversaciones, anticipar lo que alguien quería antes de que lo pidiera. Era un arte, aunque nadie lo llamara así. Esa noche, sin embargo, no podría ser invisible del todo. Gracias, Valeria. Dijo Rodrigo cuando le dejó el Kir Royal frente a Isabela. Recordaba su nombre. No todos los clientes lo hacían. De hecho, casi ninguno. Rodrigo Altamira tenía 57 años y dirigía Altamira Group, uno de los conglomerados de inversión más grandes de América Latina. Su nombre aparecía en las páginas de negocios, en los consejos de patronatos culturales, en las listas de donantes de museos. No era el tipo de hombre que gritaba su dinero. Lo habitaba con la misma naturalidad con que otros habitan un suéter viejo. A su lado, Isabela Ferrer era todo lo contrario, luz calculada, gestos estudiados, una risa que sonaba como música de fondo diseñada para ser recordada. Llevaba un vestido vino tinto que costaba más de lo que Valeria ganaba en 3 meses. Sus manos se movían siempre cerca de Rodrigo, rozándole el brazo, tocándole los dedos, como si necesitara recordarle constantemente que ella estaba ahí. Valeria los había atendido 4 veces. La primera, los vio como una pareja que encajaba en ese mundo. La segunda, notó que Rodrigo miraba la ciudad más de lo que miraba a Isabela. La tercera, empezó a ver los gestos que no cuadraban, la sonrisa que tardaba un segundo de más en aparecer, los ojos que iban a algún otro lugar cuando él hablaba. Esa cuarta noche, el patrón se volvió imposible de ignorar. ¿Listos para ordenar?, preguntó Valeria, con la libreta en mano. El menú de degustación completo, dijo Rodrigo. Y dile al chef que lo del maridaje puede omitir el último vino, ya sabe cuál. Por supuesto, señor Altamira. ¿Y para usted, señorita Ferrer? Solo el primer tiempo, dijo Isabela, estudiando la carta sin prisa. Estoy cuidándome. Ya sabe cómo es esto. Sonrió hacia Rodrigo como buscando complicidad. Él asintió sin decir nada. Valeria anotó y se retiró. Desde la barra, mientras esperaba la confirmación de cocina, la observó. Isabela tenía el teléfono sobre la mesa, pantalla arriba. Rodrigo hablaba de algo, con ese gesto que tenía de apoyar las manos entrelazadas cuando explicaba una idea. Ella asentía. Pero sus ojos no estaban con él. Cada 2 o 3 minutos, los ojos de Isabela bajaban al teléfono.
En algún momento Rodrigo se levantó. Fue al salón privado del fondo, donde el chef a veces recibía a sus clientes habituales para presentar un plato especial. Era una costumbre del restaurante con los comensales VIP. Isabela aprovechó exactamente esos 3 minutos. Tomó el teléfono. Sus dedos se movieron rápido. Estaba escribiendo a alguien, no leyendo. El gesto de quien espera respuesta es diferente al de quien la envía. Valeria estaba pasando con una charola cuando vio la pantalla. No buscó verla. Solo estaba ahí, sin candado, con la conversación abierta. Una foto en el fondo de pantalla. Isabela abrazada a un hombre de cabello castaño claro, los dos riendo en lo que parecía ser una terraza con vista al mar. Y arriba, en la parte visible de la conversación, 2 líneas. ¿Ya le mencionó lo del espejo? Hay que moverlo antes de la gala. No seas impaciente. El hombre confía ciegamente. Se lo tragará entero. Valeria siguió caminando hacia la mesa de al lado. Dejó el agua con calma. Recogió un plato vacío. Volvió a la barra. Por dentro, el estómago se le había cerrado como un puño. El espejo. La gala. El hombre confía ciegamente. Conocía a Rodrigo Altamira lo suficiente para saber que tenía en su colección privada una pieza que los expertos del mundo llevaban años queriendo estudiar, un espejo de obsidiana del siglo XV, de origen mexica, de procedencia impecablemente documentada. Había salido en una entrevista de una revista cultural hace 2 años. Valeria la había leído en la biblioteca de la facultad, en pleno turno de madrugada del trabajo, con el celular en la mano. Lo que estaba viendo no era una infidelidad romántica. Era algo más grande. Llegó el primer tiempo. Valeria lo llevó a la mesa con la misma expresión de siempre. Rodrigo había vuelto y hablaba con entusiasmo de un proyecto nuevo, una donación al Museo Nacional de Antropología. Isabela sonreía y asentía, preguntaba en los momentos exactos, usaba su nombre con ese tono que hace sentir a alguien el centro del mundo. Era una actuación perfecta. Valeria sirvió el primer plato. Retiró el segundo. Repuso el agua. Cada vuelta a esa mesa era una tortura pequeña, veía todo con claridad y no podía decir nada. O sí podía. Pero decir algo significaba perder el trabajo. Significaba quedarse sin el único ingreso que mantenía a su padre en el hospital privado de Tlalpan donde llevaba 4 meses internado. Significaba facturas sin pagar, semestres suspendidos, un departamento que no podría costear sola. Callar era lo inteligente. Callar era lo seguro. Valeria recogió el tercer tiempo y volvió a la barra. Pensó en su padre. En cómo él siempre le había dicho que el silencio cómodo era la forma más cara de cobardía. Que cobraba más, al final, que cualquier error cometido de frente. Rodrigo firmaba la cuenta cuando Isabela se levantó para ir al tocador. Era su única oportunidad. Valeria se acercó a la mesa con el paso medido de siempre. Dejó la copia del recibo frente a él como si fuera un procedimiento de rutina. Señor Altamira, dijo, sin levantar mucho la voz. Necesito decirle algo. No es apropiado y puede costarme el puesto. Pero no puedo no decirlo. Rodrigo la miró. No con sorpresa. Con una atención tranquila y completa que descolocó a Valeria más que cualquier reacción brusca. Adelante. Valeria tragó saliva. Vi los mensajes del teléfono de la señorita Ferrer. No los busqué, estaban en la pantalla. Hablaban de un espejo. De una gala. De que usted confía ciegamente. Pausa. No creo que sea lo que parece. El silencio duró exactamente 3 segundos. Rodrigo no cambió el gesto. No palideció, no frunció el ceño, no apartó la vista. Solo deslizó la cuenta firmada hacia Valeria. En la parte de la propina había un 0. En la copia que correspondía al cliente, 2 palabras escritas con pluma, en letra pequeña y firme. Gracias. Todo estuvo perfecto esta noche, dijo, en voz alta, justo cuando Isabela volvía del tocador. Isabela la miró de arriba abajo con la sonrisa de quien ya ganó. ¿Todo bien, amor?
Todo, respondió Rodrigo, poniéndose de pie. Le ofreció el brazo. Ella lo tomó. Y salieron. Valeria se quedó sosteniendo la cuenta. Mauricio Trelles, el gerente, apareció detrás de ella antes de que pudiera moverse. Mi oficina. Ahora. La oficina de Trelles olía a café frío y a papel impreso. Él cerró la puerta con una calma que era peor que un portazo. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Advertirle a un cliente de algo importante, respondió Valeria. Inventarle historias a Rodrigo Altamira. Trelles pronunció el nombre como si fuera un argumento en sí mismo. ¿Tienes idea de lo que representa ese hombre para este restaurante? ¿Para este hotel? ¿Para mí? Vi los mensajes. No me los inventé. No me importa lo que viste. Su voz subió un tono. Tu trabajo es servir y callar. Eso. Solo eso. No eres detective, no eres consejera, no eres nadie. Eres una mesera. Valeria no respondió. ¿Sabe la señorita Ferrer lo que pasó? Ella misma se lo dijo a usted, señor. Antes de que yo llegara aquí. Exacto. Y tiene toda la razón. Trelles se apoyó en el escritorio. Estás despedida. Tu pago final llega por transferencia. Recoge tus cosas antes de que cierren la cocina. Valeria asintió una vez. Sola, sin testigos, con las manos juntas y los ojos secos. Salió sin decir nada más. En los vestidores, sus compañeras fingían no verla mientras recogía sus cosas del casillero. Solo Carlos, el barman, se asomó un segundo. Lo siento, dijo en voz baja. No es culpa tuya, respondió Valeria. Se cambió el uniforme por unos jeans y una chamarra delgada. Antes de cerrar el casillero, le entregaron apresuradamente la carpeta con su copia del recibo de la mesa de Rodrigo. La abrió. El cero en la propina era visible. Para ojos curiosos. Pero abajo, en la copia que nadie más leería, estaban esas dos palabras escritas a mano. Gracias. Valeria las miró un momento. Las cerró. Y salió. Afuera, la Ciudad de México no tenía idea de que ella existía. Los autos pasaban, los semáforos cambiaban, alguien gritaba algo desde una ventana 3 pisos arriba. La noche era tibia y ruidosa e indiferente. Valeria caminó hasta el metro. No lloró. El llanto vendría después, en su departamento, cuando no tuviera otra cosa que hacer. Esa noche no durmió. Su departamento en Coyoacán era pequeño y honesto, una habitación, una sala que era también cocina, un baño donde la regadera tardaba en calentar. Las paredes tenían 3 libros de arte colgados con tachuelas porque no había espacio para estantes. Sobre la mesa de la cocina había facturas. Siempre había facturas. Miró el techo durante horas. El cero. Las 2 palabras. El espejo. La gala. ¿Qué significaba el gracias? ¿Era una cortesía vacía? ¿Un sarcasmo de hombre rico que no necesita explicarse? ¿O significaba que había escuchado y que algo, en algún lugar de su cabeza, había encajado? No había forma de saberlo. Solo sabía que estaba sin trabajo y que el hospital de su padre no aceptaba intenciones de pago. Cerró los ojos. Los volvió a abrir. Afuera empezaba a llover. Eran las 7:40 de la mañana cuando golpearon la puerta. No era el golpe suave de un vecino ni el timbre del repartidor de gas. Era un golpe firme, de alguien que sabía exactamente dónde estaba y tenía intención de esperar. Valeria se asomó por la mirilla. Un hombre de traje gris oscuro. Espalda recta. Auricular discreto en la oreja derecha. Expresión de quien no tiene conversación. Abrió con la cadena puesta. ¿Valeria Sousa? Sí. Tengo una entrega para usted. Instrucciones de mi empleador. Yo no pedí nada. Lo sé. Solo extendió una caja. Negra, sin logos, sin etiquetas. Mediana. Pesada. Mis instrucciones terminan aquí,
dijo él, con el tono de quien ya hizo su trabajo. Buenos días. Se fue. Sus pasos bajaron las escaleras con precisión y desaparecieron. Valeria cerró la puerta. Dejó la caja sobre la mesa, entre las facturas. La miró un momento. La abrió. Dentro había dos cosas. La primera, un teléfono nuevo, sellado, sin caja, con una sola aplicación instalada. Un icono negro con una letra plateada en el centro. La segunda, una tarjeta de titanio. Negra. Fría al tacto. Con su nombre grabado en relieve. Valeria Sousa. No podía ser real. Había escuchado de esas tarjetas, claro. Todo el mundo había escuchado de ellas. Límite ilimitado, acceso a lo que fuera, símbolo de un mundo que existía en paralelo al de la mayoría. Debajo de la tarjeta, un sobre. Papel grueso, crema, cerrado con lacre negro. Lo abrió. Señorita Sousa. El cero en la propina era para ojos curiosos. Su decisión de anoche no fue pequeña. Le costó su trabajo y usted lo sabía antes de hablar. Eso es exactamente lo que necesito, alguien que actúe desde la convicción, no desde el cálculo. Lo que vio no era una infidelidad. Es parte de algo más grande que llevo meses intentando probar. Usted me dio anoche lo que no había podido obtener, una confirmación directa, de alguien sin agenda. Sus deudas serán saldadas hoy. Hospital, universidad, renta. Sin condiciones. La tarjeta que acompaña esta carta no tiene límite. Es suya. Pero necesito pedirle algo a cambio, si usted acepta. Necesito ojos. Alguien que sepa mirar sin que la vean mirar. Usted ya demostró que sabe hacerlo. El teléfono en esta caja es el único canal por el que nos comunicaremos. Su primera instrucción llegará en 10 minutos. Puede ignorar este mensaje. La tarjeta es suya de cualquier forma. Pero si decide participar, lo que encontremos juntos va a importar. R.A. Valeria leyó la carta 2 veces. La dejó sobre la mesa. Miró la tarjeta. R.A. Rodrigo Altamira. El teléfono parpadeó. Una notificación de la única aplicación instalada. La abrió. Un mensaje. Sin nombre de remitente, sin foto, sin estado. Comprueba que la tarjeta funciona. Te espero. Valeria encendió su computadora. Abrió el portal del hospital. El saldo pendiente de su padre era una cifra que cada semana crecía un poco más y que ella miraba cada noche con la misma sensación de caminar hacia una pared en la oscuridad. Tomó la tarjeta. La estudió. Respiró. Tecleó los números. Presionó confirmar. La pantalla tardó 4 segundos. Pago procesado. Saldo, 0 pesos. Valeria se cubrió la boca con una mano. Las facturas del hospital. Todas. En 4 segundos. Fue al portal de la universidad. La deuda de su matrícula, acumulada en 3 semestres irregulares. Mismo proceso. Mismo resultado. La renta atrasada. El recibo de luz cortado. La mensualidad del medicamento de su padre que compraba en la farmacia de Insurgentes. 1 por 1. Todos a 0. En menos de 15 minutos, Valeria Sousa estaba libre de toda deuda por primera vez desde los 20 años. Se recostó contra el respaldo de la silla y miró el techo. Luego miró el teléfono. Escribió 2 palabras. Entendido. Listo. La respuesta llegó en segundos. Hoy hay una subasta privada. Arte prehispánico. Coleccionistas, intermediarios, y alguien más que me interesa. Isabela estará ahí. No sabes nada de ella. Solo eres una compradora. Observa. Escucha. Después me cuentas. Dirección en el mapa adjunto. 2 horas. Hay ropa en una bolsa en el cajón de la entrada de tu edificio. El portero la tiene. Valeria fue. El portero,
con cara de no entender nada, le entregó una bolsa de papel negro sin decir una sola palabra. Adentro había un blazer azul marino, pantalón negro, zapatos simples de piso. Todo en su talla. Se quedó mirando la bolsa un momento. Luego fue al baño, se lavó la cara, se vistió y se miró en el espejo. Era la misma cara de siempre. Las mismas ojeras. La misma persona que ayer servía mesas en Polanco. Pero algo en el espejo se sentía diferente. Tomó el teléfono, las llaves, la tarjeta negra. Y salió. La subasta era en una galería privada en las lomas de Chapultepec, en una casa que desde afuera parecía residencial y adentro era otra cosa completamente. El Uber dejó a Valeria frente a una reja de hierro con dos hombres de traje oscuro en la entrada. Uno le pidió su nombre. Ella lo dijo con calma. El hombre revisó una lista en una tableta, asintió y abrió. Adentro había tal vez 40 personas. La mayoría mayores de 50 años, todos con esa ropa que no necesita logos para comunicar su precio. Meseras jóvenes circulaban con charolas de cristal. Vino blanco, agua mineral, bocadillos pequeños que nadie comía. Las piezas estaban iluminadas en pedestales. Valeria las recorrió con los ojos antes de moverse, una máscara de jade, fragmentada y restaurada mal, 3 figurillas de barro preclásico con etiquetas de procedencia ambigua. Un pendiente de turquesa que podría ser auténtico o podría no serlo. Una mujer joven con un audífono discreto se acercó. ¿Primera vez con nosotros? Sí, respondió Valeria. Me recomendaron este círculo. Tengo interés en piezas de periodo posclásico. Perfecto. Si necesita orientación sobre alguna pieza en particular, con gusto la asisto. Se retiró. Valeria siguió caminando. La vio en el tercer salón. Isabela Ferrer estaba junto a un pedestal con una pequeña escultura de basalto negro. Llevaba un vestido gris perla, más discreto que el de la noche anterior, pero con los mismos aretes de oro. A su lado, un hombre al que Valeria no conocía, cabello castaño claro, complexión robusta, traje negro sin corbata. No era el hombre de la foto del celular. Era alguien diferente. Un intermediario, quizás. Valeria se posicionó 2 pedestales atrás, estudiando una máscara funeraria que no le importaba. Usó el reflejo en el vidrio protector para observar a Isabela. Ella hablaba en voz baja, con ese hombre. Señalaba la escultura con un dedo discreto. El hombre asintió varias veces. En algún momento sacó su teléfono y tomó una foto de la etiqueta de la pieza. Valeria se acercó un poco más. Fingió interés en la pieza siguiente, una vasija con tapa en forma de cráneo. La documentación es limpia en papel, pero el origen es negociable, decía Isabela. El comprador final no va a preguntar, siempre que la fundación avale la procedencia. ¿Y el espejo? Preguntó el hombre. El espejo es el paso final. Primero esto. Valeria no movió un músculo. ¿Cuándo confirmas la donación? En la gala. Él lo anunciará él mismo. No sospecha nada. Una pausa breve. Cuando el espejo esté en los registros de la fundación, ya no habrá marcha atrás. Ni para él ni para la pieza. El hombre guardó el teléfono. Intercambiaron 2 palabras más que Valeria no alcanzó a escuchar. Luego él se fue hacia el salón de entrada. Isabela se quedó mirando la escultura un momento. Se giró. Y miró exactamente hacia donde estaba Valeria. Valeria ya estaba viendo la vasija de cráneo, con cara de concentración genuina, inclinada ligeramente hacia adelante. Isabela la estudió un segundo. Siguió caminando. Valeria esperó 2 minutos. Luego se retiró con calma al salón principal, pidió agua mineral a una mesera y se quedó junto a la ventana. Sacó el teléfono y escribió. Isabela en la subasta. Habló con un intermediario sobre documentación falsa de origen. Planean que la pieza entre a los registros de tu fundación como donación. Mencionaron el espejo como el paso final. Dice que lo anunciarás tú mismo en la gala. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Ya lo temía.
¿Pudiste identificar al intermediario? No. Cabello castaño claro. Traje negro. Complexión robusta. Tomó fotos de las etiquetas de las piezas. Es suficiente para empezar. Sal cuando puedas. Hay alguien esperándote afuera. Valeria dejó el vaso en una mesita, saludó con una inclinación a nadie en particular y salió. Afuera, un auto negro esperaba con el motor encendido. El conductor no dijo nada. Solo arrancó cuando ella cerró la puerta. Esa tarde, Rodrigo Altamira la recibió en una oficina que no era su despacho principal. Era un piso intermedio del edificio de Altamira Group, en un salón con mesa larga y 2 sillas, sin decoración, sin recepcionista visible. Él estaba de pie frente a la ventana cuando entró. Se giró. Siéntate, por favor. Valeria se sentó. Él lo hizo frente a ella. Gracias por lo de anoche, dijo. Y por hoy. No tiene que agradecerme. Sí tengo. Apoyó las manos sobre la mesa. Lo que hiciste anoche en el CIMA te costó más de lo que debería haberte costado. Eso no lo olvido. Valeria no respondió. Rodrigo abrió una carpeta delgada. Lo que Isabela planea no es solo un engaño personal. Lleva meses trabajando para que yo done el espejo de obsidiana de mi colección a una fundación cultural que ella registró hace 3 meses bajo un nombre genérico. Una vez que el espejo entre a los registros de esa fundación, puede ser reasignado a un comprador privado en Europa. Pausa. El espejo tiene un valor estimado de 120 millones de pesos. Pero su valor real es incalculable. Es patrimonio. Valeria escuchó sin interrumpir. ¿Sabes lo que es ese espejo? Sí, respondió ella. Espejo de obsidiana de origen mexica. Periodo posclásico tardío. Se usaban en rituales de adivinación. Hay muy pocos con documentación de procedencia completa. El tuyo salió en la revista de Patrimonio hace 2 años. Rodrigo la miró un segundo más de lo esperado. ¿Estudias restauración? En la UNAM. Me faltan 2 semestres. Lo sé, dijo él simplemente. Claro que lo sabía. ¿Por qué yo? Preguntó Valeria. Tienes abogados, investigadores, gente de seguridad. Tengo todo eso. Rodrigo cerró la carpeta. Pero necesito algo que ellos no pueden darme, alguien que Isabela no conozca. Alguien que pueda estar cerca de su mundo sin levantar sospechas. Alguien que no tenga historia en este entorno. Valeria procesó eso. Y también alguien que ya demostró que no calla cuando debe hablar. Ella no dijo nada. La gala es en 20 días. En el Museo Nacional de Antropología. Isabela cree que en esa noche yo anunciaré la donación del espejo. Lo que realmente va a pasar es diferente. Pero necesito pruebas sólidas antes de eso. Pruebas que sostengan un proceso legal. No solo lo que escuchamos tú y yo. ¿Qué tipo de pruebas? Su identidad real. Isabela Ferrer no existe en ningún registro antes de hace 4 años. Necesito saber quién era antes, dónde operó antes, si hay víctimas anteriores. Una pausa. Y necesito los contratos que firmó con un notario en la colonia Roma. Documentos que registran la fundación y sus estatutos. Si esos estatutos tienen lo que creo que tienen, son la pieza central. ¿Por qué no puede conseguirlos tú directamente? Porque el notario sabe quién soy. Y porque si alguien de mi equipo se acerca, el documento desaparece esa misma tarde. Valeria miró la carpeta cerrada sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo tengo? 19 días para la investigación. El día de la gala necesito todo. Rodrigo se levantó. Tienes acceso completo a lo que necesites. Si hay alguien que pueda ayudarte, dímelo y lo arreglo. Si necesitas información técnica sobre el espejo o sobre el mercado de arte, hay expertos disponibles. ¿Expertos de qué tipo? Del tipo que prefiere no aparecer en los créditos. Valeria asintió. Cuando se levantó para irse, Rodrigo dijo una cosa más. Lo que vio en el restaurante fue la tercera vez que intentaba decírselo a alguien.
Las otras 2 veces, la persona prefirió no arriesgarse. Una pausa. Usted fue la primera que habló. Valeria salió sin responder. Pero algo en esa última frase se instaló en algún lugar donde no había palabras todavía. Los primeros días fueron un caos ordenado. Valeria instaló su centro de trabajo en la mesa de la cocina, que de pronto tenía espacio porque las facturas habían desaparecido. Computadora, libreta, 3 bolígrafos, el teléfono negro. Empezó por lo que sabía hacer. Investigación documental. Isabela Ferrer aparecía en redes sociales desde hacía 4 años exactos. Fotos de galerías, de inauguraciones, de eventos culturales en Ciudad de México y Bogotá. Un perfil construido con cuidado, referencias artísticas precisas, relaciones con personas reales del sector, una estética coherente de mujer culta con dinero propio. Era un personaje bien construido. Eso mismo era lo que lo hacía sospechoso. Nadie construye un personaje tan completo desde cero sin tener razón para hacerlo. Valeria buscó en hemerotecas digitales. Archivos de periódicos colombianos, venezolanos, argentinos. Subastas, galerías, escándalos menores en el mundo del arte que no habían llegado a titulares grandes. Al 4.º día, encontró algo. Un artículo en un periódico de Medellín, de 5 años atrás. Una galería familiar en quiebra después de la muerte de su fundador, un museógrafo llamado Ernesto Andrade. Su hija, Celeste Andrade, había desaparecido junto con las piezas principales de la colección pocas semanas después del deceso. La nota era breve y sin seguimiento. Caso sin recursos para investigarse. Celeste Andrade. 4 años después, Isabela Ferrer. Valeria abrió el teléfono y escribió. Rodrigo respondió en 3 minutos. Ernesto Andrade era amigo mío. Nos conocimos en un simposio de patrimonio en Cartagena hace 12 años. Hablaba de su hija con mucho orgullo. Dijo que iba a seguir su camino. Valeria leyó el mensaje 2 veces. Siguió leyendo el artículo de Medellín. Al final había una línea pequeña, la colección desaparecida incluía un pendiente de jade del periodo clásico maya, valorado en 8 millones de pesos colombianos. Nunca recuperado. Mismo patrón. Mismo perfil. Mismo tipo de pieza. Solo que ahora el objetivo era algo 100 veces más grande. Escribió. Isabela es Celeste Andrade. Hija de Ernesto Andrade, museógrafo de Medellín. Mismo método que contigo, ganarse la confianza de alguien con una colección de valor, crear fundación falsa, vaciarla y desaparecer. La primera vez fue con la colección de su propio padre. Esta vez es contigo. Silencio por 10 minutos. Luego. ¿Tienes el artículo? Sí. Guárdalo. Necesitamos más. Necesitamos los documentos del notario. Trabajo en eso. Cerró la conversación. Se quedó mirando la pantalla un momento. Una mujer que había destruido la colección de su propio padre para después operar con otro nombre. Que llevaba 4 años construyendo una identidad falsa solo para ejecutar el mismo engaño a mayor escala. Y en algún lugar de esa historia estaba el hombre de la foto del celular. El que no era su hermano. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra obsidiana en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. Los días siguientes, Valeria aprendió a moverse en un mundo que no era el suyo. Asistió a 2 inauguraciones de galerías con el nombre de una empresa cultural que Rodrigo había registrado específicamente para eso, con ella como representante. Nadie preguntó por credenciales porque la tarjeta negra era un idioma que todos entendían. En la segunda inauguración, la encontró. La doctora Carmen Villanueva. 62 años, blazer beige, cabello corto, mirada de quien lleva décadas viendo a gente pretender que entiende lo que no entiende. Era curadora emérita del Departamento de Mesoamérica del Museo Nacional de Antropología. Valeria la conocía de los seminarios de la facultad. Había tomado 3 de sus conferencias en los últimos 2 años.
La doctora Villanueva la reconoció al instante. Valeria Sousa. Del Seminario de Morales. Doctora. La curadora la estudió con esa mirada de quien evalúa piezas. ¿Qué haces aquí con esa tarjeta? No había forma de evitarlo. Trabajo en algo, dijo Valeria en voz baja. ¿Para quién? Para alguien que necesita proteger una pieza importante. La doctora Villanueva no preguntó más. Miró brevemente hacia el fondo del salón, donde Isabela acababa de entrar acompañada de un hombre diferente al de la subasta. ¿Tiene que ver con ella? Valeria no respondió. La doctora bajó la voz. Lleva 2 meses visitando galerías. Pregunta siempre por procedencia de piezas posclásicas. Hace 2 semanas preguntó específicamente por espejos de obsidiana. Pausa. Me pareció raro porque preguntaba como alguien que ya sabe lo que busca. Valeria escuchó con atención. Si necesitas ayuda técnica, dijo la doctora, sabes dónde encontrarme. Pero discreta. Discreta, confirmó Valeria. Se separaron naturalmente, como 2 personas que se saludan en un evento y siguen su camino. Esa noche, Valeria tenía un aliado que nadie esperaba. El problema del notario llegó en el día 12. Rodrigo le envió un mensaje a las 6 de la mañana. El notario que registró la fundación de Isabela tiene los estatutos originales. Hay una cláusula en esos estatutos que le permite transferir piezas donadas a socios internacionales de la fundación sin consentimiento del donante original. Es la trampa legal. Con eso, el espejo puede moverse a Europa sin que yo pueda detenerlo una vez firmada la donación. ¿Y los documentos? En su notaría. Colonia Roma. El problema es que alguien de los contactos de Isabela habló con él. Si alguien de mi equipo legal se acerca, el estatuto desaparece y aparece una versión limpia. Ya pasó antes con otro caso que investigamos. ¿Cuándo lo necesitas? La gala es en 8 días. Necesito esos documentos antes. Valeria cerró el teléfono. Pensó. Una notaría en la Colonia Roma. Un notario que ya había sido contactado por Isabela. Alguien que sabía que el documento importaba. No podía llegar como investigadora. No podía llegar como abogada. No podía llegar como nadie que hiciera sonar ninguna alarma. Pero podía llegar como estudiante. Llamó a la doctora Villanueva esa misma mañana. Necesito un favor académico, dijo. ¿Qué tipo? Una carta de la facultad. Con membrete real, firma real. Que diga que estoy haciendo una investigación sobre los protocolos de registro notarial de fundaciones culturales en México. Para un trabajo de titulación. Silencio breve. ¿Cuándo la necesitas? Mañana. Dame hasta las 4 de la tarde. La carta llegó a las 3:45. Al día siguiente, Valeria llegó a la notaría en la Colonia Roma a las 10 de la mañana. Vestía con ropa de estudiante, jeans, blusa sencilla, mochila. Sin la tarjeta negra. Sin el teléfono de misión. Solo la carta, su credencial de la UNAM y una libreta. El notario era un hombre de 60 años, con lentes de armazón dorada y esa amabilidad profesional que no significa nada. Estoy haciendo una investigación sobre los estatutos de fundaciones culturales, explicó Valeria. Me interesa revisar modelos de cláusulas de transferencia de bienes. No necesito información privada, solo modelos de estructura. El notario la miró. Evaluó la carta. Evaluó la credencial. ¿Qué fundaciones le interesan? En particular las registradas en los últimos 5 años. Fundaciones de gestión de patrimonio cultural. Puedo mostrarle versiones públicas de algunos registros, dijo él. Las cláusulas privadas tienen protección. Claro, entiendo. Solo las versiones públicas. El notario se retiró a su archivo. Tardó 15 minutos. Cuando volvió, trajo 4 carpetas. Las puso sobre el escritorio. Revíselas aquí, si gusta. Gracias. Valeria abrió la primera. Revisó con calma.
No buscaba la carpeta de Isabela, sabía que el notario no se la daría voluntariamente. Buscaba otra cosa. En la tercera carpeta, encontró lo que necesitaba. No era el contrato de Isabela. Era una referencia cruzada, una nota administrativa que mencionaba que la Fundación Ferrer para las Artes había solicitado el registro de una cláusula de transferencia similar a la del modelo que estaba viendo. Con fecha. Con número de expediente. Valeria copió el número de expediente en su libreta, a mano, con letra pequeña. No tomó fotos. No hizo nada visible. ¿Encontró lo que buscaba? Preguntó el notario al volver. Sí, muchas gracias. Es un trabajo muy completo. Cerró la libreta. Una última pregunta, ¿los estatutos de estas fundaciones son Quensaltebels a través del registro público mercantil? Algunos sí, dependiendo del tipo de registro. Perfecto. Eso me ayuda mucho. Salió. Caminó 2 cuadras. Se metió al primer café que encontró. Abrió la computadora. Con el número de expediente, el registro público mercantil era de acceso libre. Tardó 40 minutos en encontrar la versión completa de los estatutos de la Fundación Ferrer para las Artes. Y ahí estaba. Cláusula 7, inciso C, subinciso 2. En caso de que un bien cultural donado requiera conservación especializada no disponible en territorio nacional, el Consejo Directivo de la Fundación queda facultado para transferir temporalmente dicho bien a una institución socia internacional, sin necesidad de notificación adicional al donante original. Institución socia internacional. Sin notificación al donante. Valeria fotografió la pantalla. La envió por el teléfono de misión. La respuesta llegó en 2 minutos. Eso es lo que necesitábamos. Con esto y la identidad real, tenemos el caso completo. Pausa breve. Necesito que vengas mañana. Tenemos que preparar la gala. La reunión fue en el mismo piso sin decoración del edificio de Altamira Group. Pero esta vez había más personas. Un abogado con cara de no dormir bien desde hace años. Una mujer de traje azul que Rodrigo presentó solo como la persona que maneja los temas legales urgentes. Y al fondo, apoyada en la pared con los brazos cruzados, estaba Sofía Garza. Sofía era directora de comunicaciones de Altamira Group. 38 años, expresión de quien ha visto demasiados escándalos para sorprenderse de cualquiera. Miró a Valeria con una evaluación que duró exactamente 3 segundos. Tú eres la mesera, dijo. No era una pregunta. Era, respondió Valeria. Sofía sintió mínimamente. Sin juzgar, sin aprobar. Solo registrando. Rodrigo puso sobre la mesa los documentos. Esto es lo que tenemos. Identidad falsa confirmada. Estatutos con cláusula de transferencia ilegal. Testimonios de la subasta. Conexión con el caso Andrade en Medellín. Miró al abogado. ¿Es suficiente? Para iniciar un proceso, sí. Para que llegue a algo antes de la gala, necesitamos una denuncia formal antes del jueves. El abogado miró sus notas. Y necesitamos que alguien dispuesto a declarar esté presente esa noche. Todos miraron a Valeria. Ella no esperaba eso. Yo solo investigué, dijo. Eres testigo directo de 2 conversaciones, explicó el abogado. Lo de la subasta y lo de la cláusula. Sin testigo directo, es su palabra contra la de Rodrigo. Valeria no dijo nada por un momento. ¿Isabela sabe quién soy? No, respondió Rodrigo. En la subasta no te reconoció. Y en el restaurante no te vio como amenaza. Pero si aparezco en la gala del museo, puede reconocerme. Contamos con eso, dijo Sofía desde el fondo. Esa es la idea. Valeria la miró. Que te vea, continuó Sofía. Que en algún momento de esa noche entienda quién eres realmente. Cuando ya no pueda hacer nada al respecto. El silencio duró varios segundos. ¿Y el hombre de la foto? Preguntó Valeria. El de los mensajes en el restaurante. Rodrigo y el abogado se miraron brevemente.
Santiago Reyes, dijo Rodrigo. Su nombre real es Bruno Lacerda. Operan juntos desde hace años. Él maneja los contactos internacionales, ella gestiona la relación de confianza local. Pausa. Estará en la gala. Valeria procesó todo. De acuerdo, dijo al final. Sofía se separó de la pared. Bien. Entonces trabajemos. Los últimos días antes de la gala fueron un entrenamiento que nadie le había pedido que tomara pero que resultó necesario. Sofía Garza era eficiente y directa y no tenía tiempo para explicaciones dos veces. En ese mundo, la confianza se comunica con lo que no dices, le explicó durante una caminata por el Parque Lincoln. No expliques quién eres. No justifiques por qué estás ahí. Llega. Saluda. Escucha más de lo que hablas. Eso ya sé hacerlo, dijo Valeria. Lo sé. Por eso Rodrigo confió en ti desde el principio. Pausa. Pero hay una diferencia entre ser invisible en un restaurante y ser visible de la forma correcta en el Museo Nacional de Antropología con 200 personas presentes. Era verdad. Valeria practicó. Aprendió los nombres de los coleccionistas que estarían esa noche. Leyó sobre las piezas más importantes del museo. Repasó la historia del espejo de obsidiana hasta poder hablar de él como si lo hubiera estudiado toda su vida. En realidad lo había estudiado casi toda su vida universitaria. El día antes de la gala, la doctora Villanueva la llamó. Encontré algo más, dijo. ¿Qué? El intermediario de la subasta. Cabello castaño, traje negro. Tiene un perfil en 2 plataformas de arte bajo el nombre de Bruno L. Comprador frecuente de piezas prehispánicas en subastas de Miami y Madrid. Pausa. Y tiene registrado como dirección de contacto un apartado postal en Bruselas. Bruselas. La institución socia internacional. Valeria envió la información de inmediato. Rodrigo respondió, todo encaja. Mañana. Esa noche, Valeria no durmió bien. Pero esta vez no era por deudas. Era por algo completamente diferente. Hagamos otro juego para quienes solo revisan los comentarios. Escribe la palabra Jade en la sección de comentarios. Los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. La mañana de la gala, un mensaje llegó a las 7:15. Hay un problema. Valeria se incorporó en la cama. ¿Qué pasó? Isabela solicitó adelantar la firma de la donación. Quiere hacerlo antes de la gala, en privado, en una reunión de 1 hora antes del evento. Si firma antes, el espejo entra a los registros de la fundación esa misma noche. La cláusula de transferencia se activa en 48 horas. ¿Vas a firmar? No puedo negarme sin alertarla. Si sospecha que sea algo, los documentos desaparecen y ella desaparece. Pausa. Necesito ganar tiempo. Necesito que la reunión previa dure lo menos posible y que todo llegue al escenario de la gala. ¿Qué necesitas de mí? Llega al museo a las 6. Habla con Sofía. Ella tiene el plan. Valeria dejó el teléfono. Se levantó. Fue al baño. En el espejo, la misma cara de siempre. Pero con algo instalado que antes no estaba. Se vistió. El Museo Nacional de Antropología recibía esa noche a 200 personas. Coleccionistas, funcionarios culturales, académicos, periodistas del mundo del arte, embajadores de 3 países latinoamericanos. La sala central del museo había sido preparada con mesas redondas, iluminación cálida sobre las vitrinas y un pequeño escenario con micrófono junto a la entrada del Salón Mexica. Sofía Garza estaba en la puerta de servicio cuando llegó Valeria. La miró de arriba abajo. Bien, dijo, sin más. Le entregó un sobre. Tu acreditación. Asistente de la Dirección Cultural de Altamira Group. Es real, está registrada desde esta mañana. Nadie va a cuestionarla. ¿Cómo está Rodrigo? En la reunión previa con Isabela. Está ganando tiempo. Tiene instrucciones de no firmar nada hasta que el evento empiece. ¿Y ella?
Tranquila. Segura. Sofía hizo una pausa. Eso es lo más peligroso. Valeria asintió. ¿La doctora Villanueva llegó? Está dentro. Mesa 3, junto a la vitrina de los espejos rituales. Una pausa. No sé cómo lo hiciste, pero tener a Carmen Villanueva de tu lado en esta noche vale más que cualquier documento. Ella decidió sola. Eso lo hace mejor todavía. Sofía le indicó la entrada con un gesto. Santiago Reyes llega en 20 minutos. No lo mires directo. Él no te conoce, pero es intuitivo. Quédate cerca del escenario. Valeria entró. El museo de noche era diferente. Las vitrinas iluminadas desde adentro hacían que las piezas parecieran respirar. La máscara de Teotihuacán miraba desde su pedestal con esa expresión que no era alegría ni tristeza sino algo anterior a las dos cosas. El calendario azteca proyectaba su sombra circular sobre el piso de piedra. Todo tenía el peso de algo que había sobrevivido siglos y no tenía prisa. Valeria se ubicó cerca del escenario, con el sobre de acreditación colgado, una copa de agua en la mano, escuchando conversaciones sin participar. A su derecha, una curadora de Guadalajara hablaba sobre un descubrimiento en Oaxaca. A su izquierda, dos coleccionistas discutían en voz baja sobre el mercado de arte prehispánico en Miami. A las 7:40, Rodrigo Altamira entró al salón. Vestía su traje gris marengo habitual. Saludó con la calma que le era natural, apretando manos, inclinando levemente la cabeza. Nadie hubiera dicho que acababa de pasar 40 minutos resistiendo una presión que la mayoría no habría podido sostener. 2 minutos después, entró Isabela. Llevaba un vestido negro largo, sobrio y perfecto para la ocasión. Santiago Reyes apareció un minuto más tarde, desde la entrada principal, como si llegara por separado. Se saludaron con la distancia calculada de dos personas que se conocen poco. Valeria los observó desde su posición. Isabela recorrió el salón con una sonrisa que era obra maestra, genuina en la superficie, completamente construida por debajo. Saludó a dos académicos, hizo una pregunta inteligente sobre la pieza central de la exposición, escuchó con la expresión de quien ama profundamente su campo. En un momento, miró hacia el escenario. Sus ojos pasaron por Valeria. Siguieron de largo. No la reconoció. Valeria respiró. A las 8 en punto, el director del museo subió al escenario y dio la bienvenida. Habló del significado de la noche, de la colaboración entre el sector privado y el patrimonio cultural, del compromiso de Altamira Group con la preservación del arte mexicano. Luego se dio el micrófono a Rodrigo. Rodrigo subió los 3 escalones del escenario con pasos tranquilos. Gracias por estar aquí esta noche, comenzó. Este lugar no necesita presentación. Lo que me trajo a estos muros cuando era joven fue lo mismo que me trae ahora, la certeza de que hay cosas que deben protegerse no por su valor económico, sino por lo que representan. Pausa. Esta noche iba a anunciar una donación. La de una pieza de mi colección personal que muchos de ustedes conocen. Un espejo de obsidiana del siglo XV, de origen mexica, documentado desde 1987. Murmullo en el salón. Isabela, desde su mesa, sostenía la copa con ambas manos. Santiago Reyes miraba hacia el escenario con expresión neutra. Pero antes de hacer ese anuncio, continuó Rodrigo, necesito compartir algo con todos ustedes. Porque el patrimonio cultural merece exactamente eso, transparencia. Y esta noche la transparencia importa más que cualquier discurso. El murmullo creció un segundo. Luego se apagó. En la sala, nadie se movía. Rodrigo sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Lo abrió con calma. Tengo en mis manos los estatutos de la Fundación Ferrer para las Artes, registrada hace 4 meses en esta ciudad. La fundación a la que pensaba donar el espejo. Pausa. Cláusula 7, inciso C, subinciso 2. En caso de que un bien cultural donado requiera conservación especializada no disponible en territorio nacional,
El consejo directivo queda facultado para transferir temporalmente dicho bien a una institución socia internacional, sin necesidad de notificación adicional al donante. Silencio completo. La institución socia internacional registrada como destino posible, dijo Rodrigo, corresponde a un apartado postal en Bruselas, vinculado a un comprador frecuente de arte prehispánico en subastas de Miami y Madrid. Un movimiento en la sala. Santiago Reyes había empezado a levantarse lentamente. Rodrigo continuó sin cambiar el tono. La persona que presentó esta fundación como proyecto cultural se llama Isabela Ferrer. Nombre que no aparece en ningún registro antes de hace 4 años. Pausa. Su nombre real es Celeste Andrade. Hija de Ernesto Andrade, museógrafo colombiano cuya colección desapareció junto con ella hace 5 años. El silencio se quebró. Voces simultáneas. Varios coleccionistas se levantaron. El director del museo se quedó inmóvil junto al escenario. 2 periodistas sacaron sus teléfonos. Isabela, Celeste, no se movió. Solo sus manos apretaron la copa con más fuerza. Santiago Reyes ya estaba de pie, mirando hacia la salida. Rodrigo bajó la vista hacia el salón. Hay documentación completa disponible. Investigación de identidad, testimonios de la subasta del martes pasado y declaración de testigo directo. Todo entregado esta tarde a la FGJ de la Ciudad de México y al Ministerio de Cultura. Las puertas laterales del salón se abrieron. 2 personas de traje, con identificaciones visibles, entraron con paso directo hacia la mesa donde estaba Isabela. Santiago Reyes dio 2 pasos hacia la salida principal. Otros 2 hombres ya estaban en esa puerta. Se detuvo. Santiago Reyes, dijo uno de ellos en voz baja. O Bruno Lacerda. Como prefiera. Lo que siguió fue extrañamente silencioso para lo que fue. No hubo gritos. No hubo escenas. Isabela se puso de pie, miró hacia el escenario un segundo con una expresión que Valeria no olvidaría, no era miedo. Era cálculo. El de alguien buscando una salida que ya no existía. Las 2 personas de traje se identificaron. Le hablaron en voz baja. Ella respondió algo que nadie más escuchó. Luego, con una calma que era casi más perturbadora que cualquier escena, se levantó y los acompañó. Santiago Reyes, Bruno Lacerda, no dijo nada. El salón tardó 30 segundos en procesarlo. Luego estalló. La doctora Villanueva, desde su mesa, miraba hacia el escenario con una expresión que Valeria interpretó como algo entre satisfacción y alivio. Asintió levemente cuando sus ojos se encontraron. Valeria bajó la vista. El director del museo subió al escenario junto a Rodrigo. Con la autorización del señor Altamira, dijo, con voz que tardó un segundo en recuperar su tono profesional, y en nombre de esta institución, quiero confirmar que la colección de esta sala permanece íntegra. Y que el espejo de obsidiana, si el señor Altamira así lo decide en algún momento, tendrá un lugar permanente aquí. Rodrigo miró al director. Ya lo decidí. Dijo al micrófono, con la misma calma de siempre. Pero lo decidí esta noche, por las razones correctas. No porque alguien me lo haya pedido. Los aplausos comenzaron desde las mesas del fondo y avanzaron hacia el frente. Valeria no aplaudió. Solo se quedó de pie junto al escenario, con la copa vacía en la mano, mirando la sala. 2 horas después, el museo iba quedando vacío. Los periodistas habían salido con sus notas. Los coleccionistas en pequeños grupos, hablando en voz baja. El equipo de Rodrigo recogía documentos en una mesa lateral. La doctora Villanueva se acercó a Valeria antes de irse. ¿Cómo terminó tu investigación sobre protocolos notariales? Preguntó con una sonrisa seca. Con nota aprobatoria, respondió Valeria. La doctora asintió. Cuando termines los 2 semestres que te faltan, llámame. El departamento necesita gente que sepa mirar. Se fue. Rodrigo se acercó cuando ya solo quedaban ellos 2 y Sofía, que cerraba carpetas al fondo. Gracias, dijo. Ya me lo dijiste, respondió Valeria. No esta vez.
Esta vez es diferente. Se quedó un momento en silencio. Lo que hiciste en el CIMA era decente. Lo que hiciste estas 3 semanas fue otra cosa. Pausa. No cualquiera hace ese trabajo sin experiencia previa, sin red de contactos, sin tener idea de a dónde va. Tenía idea de a dónde iba. ¿Desde cuándo? Valeria pensó en la carta, en el teléfono, en la primera mañana con la tarjeta sobre la mesa y las facturas desaparecidas. Desde que abrí la caja, dijo. Rodrigo dejó escapar algo que en otra persona hubiera sido una sonrisa. El espejo se queda en el museo. Donación formal la semana próxima, con todos los papeles en orden. Pausa. Y hay una posición en la Fundación Altamira para el Patrimonio que lleva 3 meses sin cubrirse. Coordinación de Investigación de Procedencias. Valeria lo miró. Soy estudiante. Me faltan 2 semestres, la interrumpió él, repitiendo exactamente sus palabras de la primera reunión. Ella no respondió. No te pido que decidas ahora. Rodrigo recogió su carpeta. Pero cuando termines esos 2 semestres, el puesto va a seguir ahí. Se fue hacia la salida. Sofía pasó junto a Valeria camino a la puerta. Se detuvo un segundo. Para lo que vale, dijo en voz baja, cuando Rodrigo dice que el puesto va a seguir ahí, el puesto sigue ahí. Salió. Valeria se quedó sola en el salón. Las luces de emergencia habían reemplazado la iluminación de gala. Las vitrinas seguían encendidas. Las piezas continuaban en sus lugares, con esa indiferencia serena de lo que ha sobrevivido demasiado como para alterarse por una noche. El espejo de obsidiana no estaba ahí. Seguía en la colección privada de Rodrigo. Pero esa misma semana estaría aquí, en el lugar donde debía estar. Valeria caminó lentamente por el pasillo central. Pasó frente al calendario azteca. Frente a la máscara de Teotihuacán. Frente a las figurillas de barro que alguien había hecho con las manos hace 2000 años y que habían sobrevivido a todo. Pensó en Ernesto Andrade, un museógrafo en Medellín que habló con orgullo de su hija. Que no imaginó lo que vendría. Pensó en su padre, en el hospital de Tlalpan, que llevaría semanas enterándose de lo que había pasado porque ella no había querido preocuparlo. Pensó en el uniforme negro colgado en su casillero vacío del CIMA. No sentía triunfo. Sentía algo más quieto que eso. Salió por la puerta lateral. La noche en Chapultepec era fresca. Las luces de la ciudad se extendían en todas direcciones. Lejos, sobre el bosque, se podía ver el perfil del castillo iluminado. El teléfono vibró. No era el de Misión. Era su propio teléfono. Su padre. Lo contestó. ¿Mija? Aquí estoy. Me dijeron que pagaron todo el hospital. Que no hay saldo pendiente. Su voz sonaba confundida y asombrada en partes iguales. ¿Qué hiciste? Valeria miró la ciudad. Un trabajo. ¿Qué trabajo? Te cuento mañana, papá. Esta noche descansa. Un silencio breve. Estoy muy orgulloso de ti. No sé por qué, pero lo estoy. Valeria sonrió. Descansa. Colgó. Se quedó un momento más bajo las luces del museo. Luego comenzó a caminar. Los meses siguientes llegaron como llegan las cosas que construyen algo sin que nadie les pida permiso. El caso de Celeste Andrade y Bruno Lacerda fue procesado formalmente. Los cargos incluían fraude, falsificación de identidad y tráfico ilícito de bienes culturales. El caso de Medellín fue reabierto con las pruebas que Valeria había encontrado. La hija del museógrafo colombiano, que vivía en Bogotá y llevaba 5 años sin noticias de las piezas desaparecidas, recibió una llamada del consulado mexicano que no esperaba. El espejo de obsidiana fue donado al Museo Nacional de Antropología con toda la documentación en orden. La ceremonia fue pequeña, sin prensa. El director del museo habló 2 minutos. Rodrigo firmó. Valeria estuvo ahí como testigo, con su credencial de la facultad, no con la de Altamira Group. Prefirió así. Terminó los 2 semestres.
Su tesis fue sobre los protocolos internacionales de repatriación de patrimonio cultural y las cláusulas legales que los obstaculizan. La doctora Villanueva fue parte del jurado. Le dieron la calificación más alta del año. Al día siguiente de su titulación, Rodrigo le envió un mensaje al teléfono negro. No una instrucción. Una pregunta. ¿Cuándo empiezas? Valeria tardó un minuto en responder. El lunes. Llegó el lunes a las 9 de la mañana a las oficinas de la Fundación Altamira para el Patrimonio. La recepcionista le indicó su escritorio. Era un espacio sencillo con vista a la calle, una computadora nueva y una pila de expedientes de piezas cuya procedencia estaba en duda. Sobre el escritorio, alguien había dejado una nota escrita a mano. No estaba firmada, pero reconoció la letra. Bienvenida al trabajo real. Hay 12 casos abiertos. El primero es urgente. Valeria dejó la mochila en la silla. Se sentó. Encendió la computadora. Tomó el primer expediente. Y empezó. Una tarde, meses después, su padre fue a visitarla a la oficina. Llegó directo del hospital donde había tenido su última revisión, el tratamiento había funcionado mejor de lo esperado. Caminó por el pasillo mirando las fotos de piezas colgadas en las paredes. Máscaras, pendientes, cerámicas, todos con sus fichas de procedencia. ¿Esto es lo que haces?, preguntó. Verifico que las piezas sean lo que dicen ser y que estén donde deben estar. Su padre asintió despacio, con la expresión de quien procesa algo que le parece más grande de lo que esperaba. ¿Y ese espejo del que me contaste? ¿Ya está en el museo? Desde hace 4 meses. ¿Puedo verlo? Cualquier día que quieras. Está en la sala permanente. Su padre sonrió. El domingo vamos. Valeria cerró el expediente que tenía en las manos. El domingo vamos. Hay decisiones que se toman en segundos y cuyas consecuencias duran años. Decisiones que en el momento parecen un error y que con el tiempo revelan lo que realmente son, el punto exacto donde una vida da vuelta. Valeria Sousa podría haber callado esa noche en el CIMA. Habría conservado su trabajo, seguido pagando sus deudas poco a poco, terminado la carrera en algún momento sin mayores sobresaltos. Habría sido una vida razonable. Pero la honestidad no siempre es razonable. A veces es simplemente lo único que se puede hacer cuando uno se mira al espejo. Y a veces, solo a veces, la honestidad abre una puerta que no sabías que existía. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Valeria tomó la decisión correcta cuando advirtió a Rodrigo, sabiendo que podía perder todo? ¿Tú habrías hablado o habrías callado? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.